Vamos a darle palmas a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie. Dios le bendiga. Buenos días. Servimos a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que está aquí en esta mañana. Él dijo: donde estén dos o tres congregados en mi nombre, dijo, allí voy a estar yo con ellos. Y Él es fiel a su palabra. Amén. Nuestro Dios no está muerto, Él está vivo. Por eso le alabamos, le adoramos, le aplaudimos, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Amén. Dios le bendiga. Buenos días. Fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a la audiencia presencial, a la audiencia virtual, desde el Tabernáculo de Dios, Ciudad Juárez, Chihuahua, México, Samalayuca. Bienvenidos a la casa de Dios en esta mañana. ¿Se siente bien de estar aquí? Amén. Y se siente bien de estar aquí, dice el cantito, ¿verdad? Se siente bien de estar aquí. Vamos a cantarlo. ¿Quiere estar de pie? Está bien. ¿Quiere sentarse? Como guste. Vamos a estarnos preparando para entrar en el consejo de la palabra de Dios. Amén. Se siente bien estar aquí otra vez. Se siente bien estar reunidos otra vez. Y no hay nada más glorioso que cuando sus hijos se juntan. Es bueno estar aquí otra vez. Se siente bien estar aquí otra vez. Se siente bien estar reunidos otra vez. Y no hay nada más glorioso que cuando sus hijos se juntan. Es bueno estar aquí otra vez. Mira lo que hizo mi Jesús. Mira lo que hizo mi Jesús. Mira lo que hizo mi Jesús. ¿Qué hizo? Él me salvó y me libertó. Mira lo que hizo mi Jesús. Caminando por la senda voy. Caminando por la senda voy. Caminando por la senda. Caminando por la senda voy. Lucha tras lucha, victoria tras victoria. Caminando por la senda voy. Porque Dios no está muerto. Dios no está muerto, Él está vivo. Dios no está muerto, Él está vivo. Dios no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, en mi corazón, lo siento alrededor de mí. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a estar entrando en el consejo de la palabra de Dios y vamos a estar muy atentos a lo que Dios, amén, tenga para enseñarnos en esta mañana. Y bueno, vamos a estar hablando sobre el tema, ¿verdad? Imposición de manos. Es el tema que vamos a estar estudiando en esta mañana. Imposición de manos. Y bueno, vamos a ir, ¿verdad?, a una escritura. Y esta escritura la vamos a encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 9 del libro de los Hechos. ¿Trajo sus amenes?
¿Trajo sus amenes? Amén. Sus aleluyas, su gloria a Dios. Vamos a darles uso. Vamos a usarlos para la gloria del nombre de Jesús. Amén. Dice así en el libro de los Hechos, capítulo 9. Verso 10, ¿lo tenemos? Dice la escritura de esta manera, Hechos 9, 9, 10. En el nombre de Jesucristo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El verso 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Si tiene alguna petición en su corazón, ¿por qué no levanta su mano al cielo? Amén. Y el gran Dios todopoderoso que está aquí, amén, Él va a suplir nuestra necesidad. Lo hizo ayer, lo hará hoy y lo hará mañana. Nuestro Padre Celestial, Señor, nos acercamos a su trono de gracia con plena certidumbre de fe. Señor, gracias por permitirnos empezar una nueva semana y empezarla aquí en la casa de oración. Gracias, Señor, porque nos presta la oportunidad de estar aquí, Señor, y venimos y levantamos nuestras manos, Señor, hacia el cielo, donde sabemos que usted está allí como el Cordero de Dios, intercediendo por nosotros. Señor, detrás de cada mano hay una necesidad, aquí y en la audiencia virtual hay una necesidad, Señor. Padre, cualquier necesidad que nosotros tengamos, usted es más grande que nuestra necesidad. Señor, confiamos en ello, ponemos nuestra necesidad en sus manos, descansamos y le damos a usted la gloria, la honra y la alabanza. Oramos, bendiga nuestras iglesias hermanas en nuestra ciudad, en nuestro país, alrededor del mundo, y en todo, Jesús, su nombre sea glorificado. En el nombre de Jesucristo pedimos y recibimos toda bendición de lo alto. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Vamos a estar hablando nuestro tema, ¿sí? Imposición de manos, como una enseñanza de escuela dominical. Cuando estamos leyendo aquí esta porción de la Biblia del libro de los Hechos, ve, hay un acontecimiento que es un acontecimiento, ve, bastante sobrenatural. ¿Por qué? Porque a este hombre llamado Ananías, ¿verdad?, se le está diciendo que vaya y que le ponga las manos encima a Saulo de Tarso para que recobre la vista. Imposición de manos.
ve y pon las manos sobre él y va a recibir la vista. Ahora, ¿qué misterio esconde la imposición de manos? ¿Qué hay detrás de la imposición de manos? Cuando nosotros buscamos el origen de la imposición de manos, hablando bíblicamente y a nivel mensaje, y vamos, por ejemplo, hasta el Antiguo Testamento y miramos el origen de la imposición de manos. Imposición de manos, es un simbolismo donde se está delegando, poder, responsabilidad, bendición, y todo esto, nosotros lo vemos desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Jacob ya es un anciano, y él ya va a morir, su hijo José viene y trae a sus hijos, a Efraín y a Manasés, y los presenta a su padre para que los bendiga. Israel va a empezar a bendecir a los hijos de José, y entonces la Biblia nos narra que lo que José estaba buscando era la bendición de el patriarca Jacob, que descansara sobre sus hijos, sobre los hijos de José. Si usted me acompaña, por favor, al libro de Génesis, y vamos a ir a Génesis capítulo 48. En el libro de Génesis, en el capítulo 48, cuando usted lo encuentre, dice amén, por favor, y empezamos la lectura. Vamos a ir a Génesis 48, y verso 13. Vamos a ponerle atención porque nuestro tema es imposición de manos. 48:13 dice: y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel. Sí, lógico, si José está aquí, agarra a Efraín, lo pone aquí, entonces queda a la izquierda de Jacob, porque Jacob está mirando hacia esta parte. ¿Ok? Muy bien. Los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel Manasés, a su izquierda, y a la derecha de Israel, y los acercó a él. Vuelvo a leer. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Lo que está haciendo Jacob al bendecir a los hijos de José es que cruzó las manos y puso la mano derecha sobre el menor, la mano izquierda sobre el mayor. Cuando José ve esto, se molesta, le dice: no, padre, no, padre. Y Israel le dice: espérate, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Nuestro profeta habló cómo es que la bendición de la cruz, amén, se vino a nosotros, al pueblo menor. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando de Israel, pero a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso cruzó sus manos. Entonces nosotros miramos
desde el Antiguo Testamento cómo es que hay un secreto que está escondido en la imposición de manos, ya sea bendición, ya sea delegar autoridad, delegar poder, pero eso está en la imposición de manos. ¿Ve? Ahora, nosotros analizamos y nos damos cuenta que, por ejemplo, el profeta Moisés en su mano traía una vara. La tiró y la vara se convirtió en serpiente. La volvió a tomar, allí estaba la vara. ¿Ve? ¿Por qué? Porque nuestro profeta habló y él dijo, lo que se necesita es una mano de fe. ¿Ve? Que pueda tomar las promesas de Dios. Una mano poderosa, una mano, amén, de fe. Moisés, alguien más podía haber agarrado la vara de Moisés, pero no le iba a funcionar. ¿Por qué? Porque se requería una mano detrás de esa vara. Muy bien, cuando nosotros vamos analizando las escrituras, ¿ve? Entonces nos damos cuenta que esto se viene desde el Antiguo Testamento y entra al Nuevo Testamento y analizamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 19, cuando traen los niños a Jesús, ¿ve? La gente, las madres de familia, querían que Jesús pusiese sus manos sobre los niños. ¿Para qué? Para que los bendijera. A los discípulos no les pareció muy bien esto, ¿ve? Pero Jesús, ¿verdad?, les habló y dijo, déjenlos que vengan a mí. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos, a ellos les pertenece. En Mateo capítulo 19, y dice la palabra de Dios de esta manera. Mateo 19 y verso 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Mas Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Otra vez, estamos mirando nosotros, ¿ve? Que hay un simbolismo que está allí en la imposición de manos. En este sentido, ¿verdad?, lo que nosotros estamos observando es que las madres, los padres de familia querían bendición sobre sus niños. ¿Sí? Más adelante nosotros vamos a estar observando, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, cuando la Biblia nos está allí narrando y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán las manos. Marcos 16 y verso 18, decimos amén si lo encontramos. Marcos 16, 18, alabado el nombre de Jesús. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ven. Es una autoridad que Dios nos dio. ¿Ve? ¿Para qué? Para imponer manos sobre los enfermos y que el enfermo sane. Ahora, cuando esto es una revelación a la vida suya, es una revelación a mi vida, o sea, es un entendimiento que Dios nos da en el corazón, cuando se impone manos sobre nosotros, ¿ve? Y sabemos que ese es un mandamiento de Dios, entonces vamos a sanar. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, se está proyectando sobre nosotros una bendición de sanidad. Mire, quizás sí, quizás no, pero la mayoría de nosotros,
cuando se ora por nosotros y se impone manos, sentimos una sensación, hay una experiencia. ¿Ve? Incluso hay ocasiones que se siente el poder de Dios que baja. ¿Ve? Recuerdo haber estado orando hace años por un hermano en la fe y hermano de sangre, y estaba muy enfermo, estaba batallando con cálculos, y era un hombre grande, ¿verdad? Pero aún así estaba llorando del dolor. ¿Ve? Y llegué yo a la casa, me habló, ¿verdad? Mi cuñada dijo, venga, dijo, está muy malo su hermano, hay que llevarlo al médico, al hospital. Crucé a la vecina ciudad del Paso, Texas, allí vivían ellos, fui, dije, ¿por qué no antes de llevarte al hospital, hermano, primeramente vamos a orar? Él es también cristiano. Dijo, sí, hermano, por favor. Puse mis manos sobre él y empecé a orar al Señor. ¿Ve? Y aquel hombre que estaba en un quejido, en un lamento, fue menguando su lamento, su quejido. ¿Ve? Y cuando terminamos de orar, ¿ve? Entonces pidió comida. Tenía mucho que no comía, dijo, quiero comer. Sí, el dolor desapareció. ¿Por qué? Por la imposición de manos, porque el poder de Dios bajó allí, y él me platicaba, empecé a sentir un calor, y los cálculos se desbarataron. Allí mismo sanó, fue un milagro. Rápido eso. ¿Ve? Es por el poder que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. ¿Ve? Y le hemos tenido esa experiencia, y también en el otro extremo hemos tenido esa experiencia. Un día estaba orando yo por una persona que estaba batallando con un espíritu malo, estaba poseída un espíritu malo, ¿ve? Y puse las manos y empecé a orar, y cuando puse las manos se empezó a retirar y me decía, quítame las manos, te pesan toneladas, quítalas, eran mis manos, pero él sentía que mis manos pesaban toneladas. Era el poder de Dios moviéndose allí. ¿Ve? Entonces, hay algo que está allí en la imposición de manos. ¿Ve? Dios, amén, puso allí, ¿ve? Un poder, delegó en nuestras manos un poder. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El profeta habla y dice que una ocasión en un hospital, un hermano ministro fue a orar por un paciente al hospital, y dice que puso las manos sobre el paciente, y sin que el ministro se diera cuenta, le estaban tomando unos rayos X ahí en la habitación, y se quedaron asombrados, porque de las manos del ministro hacia el enfermo había un halo de luz que se movía, había una luz que se movía. Amén. Es el poder de Dios que Dios puso en nuestras manos. Allí está. La ciencia, ¿verdad? Certificando que hay algo que está allí. ¿Ve? Por eso es, ¿ve?, que nuestro tema es imposición de manos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, ¿ve?, cuando empieza a crecer el número de los creyentes, entonces allí, ¿ve?, tenían que cuidar de las viudas, y empezó a haber allí una, ¿verdad?, breve discusión, que las viudas no eran atendidas, ¿verdad?, como se debería. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, nos narra esta historia. Hechos, capítulo 6, verso 1, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución de diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe,
a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Ahora, ¿a dónde los están llevando? Los están llevando ante los apóstoles, ¿sí? Quienes orando les impusieron las manos, les están delegando autoridad, les están delegando poder. Por eso, cuando usted observa el mensaje de restauración y nuestro profeta habla de los diáconos en Estados Unidos, él dijo que los diáconos eran el policía de la iglesia. Ok, escuché un amén. Él dijo que los diáconos eran el policía de la iglesia. Y hay más aménes. Es cierto. ¿Ve? Y él estaba diciendo, porque, ¿verdad? Las leyes de Estados Unidos, ¿ve? No olvidemos que fue una nación que se levantó, ¿ve? Bajo lo que viene a ser, sí, un fundamento cristiano. Entonces, él lo habla y dice que quien le falte al respeto a un diácono, dice que alcanzaba 1 año de cárcel. Ahora, él está hablando de las leyes de Estados Unidos. Claro que esas leyes no aplican aquí en México o en otros países, pero en Estados Unidos se aplicaba. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ellos son los encargados del orden en la casa de Dios. ¿Ve? Ahora, ¿sí? ¿Quién le delegó responsabilidad, autoridad a ellos? Los apóstoles, a través de la imposición de manos. Mire, al hermano Branham le hicieron la pregunta y le dijeron, ¿todavía se recibe el Espíritu Santo por imposición de manos? Y él dijo, correcto. Dijo, esa es doctrina del libro de los Hechos. Esa es nuestra doctrina. El Espíritu Santo todavía se recibe por imposición de manos. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? Es poder. Es la persona del Espíritu Santo, es Cristo en nosotros. ¿Ven? Entonces, ve, cuando se impone manos para que una persona reciba el bautismo del Espíritu Santo, sí, es a través de esa autoridad que Dios nos delegó. ¿Ve? Por eso es que Simón, el que está aquí encontrando, ¿ve?, o narrándonos la Escritura, cuando miró esto, sí, este hombre se deslumbró y dijo, ¿verdad? Les ofrezco dinero para que me den ustedes a mí esa facultad de a quien yo le imponga las manos que reciba el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Simón sabía que había algo en la imposición de manos. ¿Ve? Por supuesto, ¿verdad? Pedro le dijo, tu dinero perezca juntamente contigo, ¿verdad? Y luego Pedro le dijo, veo que estás, ¿verdad?, en hiel de amargura, estás prisionero. Vamos aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 8. Y vamos a leer, ¿verdad?, en el verso 17. Hechos 8, 17. Entonces, ¿verdad?, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Por eso es que es una doctrina apostólica, es una doctrina del libro de los Hechos, es nuestra doctrina. Todavía se recibe el Espíritu Santo por imposición de manos, todavía se recibe, hermanos, por imposición de manos. Ahora, 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder. ¿Cuál poder? El de imponer las manos, para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo.
Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amén. Vaya, te estoy mirando, ¿verdad? Que en hiel de amargura te encuentras. Estás en prisión de maldad. Simón sabía que había un secreto en la imposición de manos. Reitero, esto venía ya desde el Antiguo Testamento. ¿Ve? Entonces Simón sabía que existía eso. ¿Ve? Y entonces, ¿ve? Empezamos nosotros ahí mirando a través de la Escritura, ¿sí? Cómo es que esto se viene hasta el Nuevo Testamento. Y encontramos nosotros, ¿ve? Varias escrituras, ¿sí? Que nos hablan acerca de la imposición de manos. Muy bien, entonces, ¿ve? Hay un poder que está allí, escondido en las manos. Cuando el Señor habla en San Juan capítulo 10 y verso 28, Él dice que lo que esté en su mano nadie lo puede arrebatar. San Juan capítulo 10 y verso 28. Decimos amén si lo tenemos. Y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estando en las manos de Dios, ¿quién nos puede arrebatar de allí? ¿Quién? Como cuando escribe el apóstol Pablo y dice: ¿quién es el que condenará? Jesús en la cruz murió. Estando, amén, en la mano de Dios, estamos más que seguros. Hay algo escondido allí. Allá en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba peleando con los amalecitas, ¿ve? Mientras Moisés levantaba sus manos, Israel avanzaba, pero Moisés se cansaba y bajaba las manos. Ya estaba grande de edad, bajaba las manos y Israel empezaba a retroceder. Levantaba sus manos y Israel empezaba a avanzar, hasta que tuvieron que hacer un plan, ¿verdad? Sí, aquellos siervos se pusieron bajo los brazos de Moisés, le levantaron las manos, Israel empezó a ganar la batalla hasta que obtuvo la victoria. Las manos, poder, autoridad. Amén. Entonces, ¿ve? Cuando nosotros analizamos esto, ¿ve? Nos damos cuenta de la importancia de conocer, ¿ve? Lo que está escondido en la imposición de manos. Muy bien, ya miramos cómo viene del Antiguo Testamento, entra hasta el Nuevo Testamento, y entonces entramos a lo que viene a ser, sí, la estructura de la enseñanza de imposición de manos para la ordenación. Ya miramos en Hechos capítulo 6 cómo ordenaron a los diáconos. Fue por imposición de manos. ¿Ve? Ahora, vamos a ir a lo que es, ¿verdad?, la ordenación de un ministro por imposición de manos. Cuando el apóstol Pablo, ¿sí?, escribe a Timoteo, ¿sí?, le recomienda y le dice: no impongas de ligero las manos, ni te comuniques con pecados ajenos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, si tú vas a dar cuenta por lo que estás haciendo, entonces todo esto tiene un orden escritural.
Primero vamos a ir a la Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 4. Cuando lo encuentre me dice amén. Estoy hablando con las escrituras en la mano. Muy bien. Primera de Timoteo, ¿verdad? Y vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 5, ahorita vamos al 4, capítulo 5 y verso 22. Si lo tienen, digan amén, por favor. Primera de Timoteo 5, 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Ve? Ahora, en uno de los comentarios que encontramos acerca de esta escritura aquí, se nos dice que este mandato es tan actual hoy como en el día que fue escrito. Hablando de 1 Timoteo 5:22. Dice, con frecuencia cristianos inmaduros e inexpertos son colocados en posiciones de responsabilidad. Bueno, pero ¿quién lo colocó allí? Pues alguien también que es irresponsable. ¿Por qué? Porque no está con base en la escritura lo que está haciendo. ¿Ve? Por ejemplo, ¿ve? Vamos nosotros a encontrar aquí en 1 de Timoteo capítulo 4 y verso 14. Cuando dice la escritura, 1 de Timoteo 4:14, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante, ahora póngale atención a la escritura, no me vea a mí. Ponga atención a la escritura y observe. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Esta palabra presbiterio viene del griego, ¿ve? Que significa consejo de ancianos. ¿Ve? Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Sí, hay un don que está en ti. El don ya está reconocido. ¿Por qué? Porque lo hemos visto. ¿Ve? Pero sí, no lo descuides. Este don fue, ¿verdad? Sí, certificado, digamos así esta palabra, sí, por la imposición del mano del presbiterio, o sea, del consejo de ancianos, de ministros. Pablo hacía esto. Mire, por eso el profeta, él dijo, ve, yo prediqué lo que Pablo predicó. Porque si no, cualesquiera se autounge ministro y le pide a no sé a quién que venga y lo unja, y viene y lo unge. Es que todo esto tiene un orden bíblico. Todo esto tiene un orden en el mensaje de restauración. ¿Ve? No se puede hacer nomás porque yo ya me autoungí y dije que soy, y que venga alguien y me unja. Esto tiene fundamento bíblico. Cuando nosotros vamos a la escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, Hechos 13 y verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí está otra vez el presbiterio. Ahí está otra vez el ministerio.
de hombres, ¿verdad? Sí, con un llamado certificado en su vida para imponer las manos sobre aquel ministro, sobre aquellos ministros que iban a empezar su obra ministerial. Todo esto, ¿verdad? Nosotros lo encontramos porque sí, el apóstol Pablo lo enseñó. Cuando usted lee el libro de los Hechos, en el capítulo 14, dice la Escritura y verso 21. Vamos a ver otra vez aquí el ungimiento, otra vez la imposición de manos. Hechos 14, 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron ancianos. Esto es ordenación ministerial. ¿Quién lo está haciendo? Un grupo de ministros calificados. ¿Ve? ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Todo esto se tiene que hacer con fundamento bíblico, con fundamento en el mensaje de restauración. Porque es, ¿verdad?, una imposición de manos lo que se va a hacer. Mire, cuando entramos nosotros, ¿ve?, a lo que viene a ser ya el mensaje de restauración, allí es donde yo estoy sacando el material. Porque cuando usted va a través del mensaje, si usted le pone atención, ¿ve?, el hermano Branham menciona varios ministros. ¿Ve? En algún momento dice que son ministros asociados. En algún otro momento dice, ¿verdad?, que son sus hijos. Y en sí va hablando acerca de ellos. Pero, por ejemplo, sí, usted va a encontrar que él menciona varios ministros. Por ejemplo, menciona al hermano Junior Jackson. Junior Jackson. ¿Quién era Junior Jackson? Junior Jackson era un ministro, ¿verdad? Sí, que trabajaba en una iglesia en New Albany. Y eran ministros que fueron ordenados en el tabernáculo de Branham. Esa era la iglesia base. Allí eran ordenados. ¿Ve? Usted va a escuchar, por ejemplo, ¿ve?, desde el año 50 hasta que el profeta partió, él menciona a estos hombres. Y no una vez, los menciona varias veces en varios mensajes. ¿Ve? Menciona al hermano Junior Jackson, al hermano McKinney, menciona al hermano Collins, a Hickerson, a Jim Sink, a Graham Snelling, al hermano Rudy, Don Rudy, a Parner, a Lee Bell, a Ben Bryan, a John Martin, a Orman Neville. O sea, lo menciona. Hay muchos mensajes donde lo está mencionando. ¿Ve? Pero sí, una de las cosas es que estos hermanos que él menciona, sí, fueron ordenados ahí en el tabernáculo. Y fueron ordenados por, sí, el presbiterio de allí del tabernáculo. Ese es el orden que el profeta enseña. ¿Ve? ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, sí, ellos tenían que ser ordenados, sí, conforme al llamado que ellos tenían en su vida. Mire, los conocía muy bien, o sea, fueron años que los trató, él los conocía. ¿Ve? Por ejemplo, sí, ¿quién era el hermano McKinney? Él lo menciona en el mensaje de ordenación. Sí, McKinney, sí, es un ministro
que el profeta va a ordenar venía de la iglesia metodista. McKinney sí vivía como a 5 horas de distancia de Jeffersonville. Una distancia de 5 horas es bastante. En Ohio, en un pueblo llamado Lima, en Lima, Ohio, allí vivía McKinney. Desde Lima, Ohio, venían a Jeffersonville a la iglesia. Estamos hablando que navegaban casi 5 horas para venir a la iglesia. ¿Ve? Venía la familia Dausch. ¿Quién era la familia Dausch? Era un par de ancianos de origen alemán, que ellos fueron bautizados allí en el tabernáculo Branham, y que cuando se estaba construyendo la iglesia, sí, los Dausch apoyaron para la construcción de la iglesia, pero están viviendo casi a 5 horas del tabernáculo Branham. Entonces, allá, ese ministro metodista, McKinney, acepta el mensaje, recibe el mensaje, ¿ve? Y entonces empieza a viajar a Jeffersonville, ¿ve? Y empieza a escuchar el mensaje y, ¿ve? Llega el momento que el profeta lo va a ordenar como el pastor de aquella pequeña iglesia. Porque el profeta lo habla, dice, ese pequeño grupo, ¿ve? McKinney. Y lo ordena. Ahorita vamos a ir a la ordenación de McKinney. ¿Ve? ¿Por qué? Porque sí, todo esto tenía que tener un orden para hacer el trabajo. McKinney. El hermano Graham Snelling era un hombre alto. Era más alto que el hermano Branham. ¿Ve? Y el profeta menciona en uno de los mensajes, está hablando y a manera de broma, dice el hermano Snelling, dice, es el que recoge la fruta del árbol acá arriba, porque él está alto, dice. ¿Ve? Y luego McKinney, el hermano Graham Snelling le contesta y le dice, yo agarro la de arriba, dice, y usted la de abajo, porque estaba más chaparrito el hermano. ¿Ve? O sea, se conocían. ¿Ve? Eran ministros que se conocían, el profeta los conocía, los había tratado. ¿Ve? Por ejemplo, ¿sí? ¿Quién era el hermano Dan Rudy? Hermano Dan Rudy era un ministro muy joven, ¿ve? Que el profeta miró que tenía un llamado al ministerio. Y el profeta le decía, Rudy, tienes que lanzarte, hijo, tienes que lanzarte. Y este muchacho le decía, hermano Branham, es que yo siento que el corazón se me quiere salir y se me atora aquí. Y el profeta le decía, pues vuélvetelo a pasar y predica, le decía. Tienes que hacerlo. ¿Ve? Y el profeta dice, este muchacho venía de unos padres, ¿verdad? Muy cristianos. Dijo, yo siempre miré que él tenía un llamado al ministerio. ¿Ve? Y resulta, ¿ve? Que cuando el profeta sí va y habla acerca de este muchacho, ¿verdad? De Rudy, sí, dice, él está aquí, ¿verdad? En la carretera 62. Dijo, trabajando una iglesia, lo que anteriormente fue un club, un bar. Dijo, convirtió aquello que fue antes en un club, dijo, ahora él lo convirtió en una casa de Dios. Y de ser un muchacho tan tímido, dijo el profeta, obsérvelo ahora predicando bajo el poder de Dios, es algo diferente el muchacho. Ahora, ¿por qué le narro esto? Porque, ¿verdad? Sí, cuando usted empieza a analizar la trayectoria de estos hombres, sí, él los conocía. De Junior Jackson, el hermano Branham, cuando habla del hermano Junior Jackson, dice, hermano Junior, dice, yo no sé por qué usted es tan callado, dice. Ve, tengo que hablar con usted, casi le saco las palabras, dice, a fuerzas. Dice, Junior, me desesperas. Habla, dice, habla, hijo. Porque era muy tímido, Junior Jackson. ¿Ve? Y lo dice el profeta, pero obsérvelo detrás del púlpito, hijo, es un hombre tremendo de parte de Dios. O sea, que conocía los perfiles de ellos.
¿Ve? ¿Por qué? Porque si él llega a mencionarlos, que son sus hijos en el Evangelio. Eso es bíblico. El apóstol Pablo habló y cuando le dijo a los corintios, dijo: si para los otros no soy apóstol, dijo: a ustedes sí soy porque ustedes son el sello de mi apostolado, dijo. O sea, es bíblico eso. ¿Ve? Entonces, ¿ve? Cuando estamos hablando acerca de lo que venía a ser la ordenación ministerial, como el profeta la hacía, ¿sí? ¿Ve? Él lo hacía con base bíblica. Por ejemplo, ¿sí? Cuando va a ordenar al hermano Jim Sink, es un maestro en las escrituras, y cuando lo va a ordenar, le hace una serie de preguntas allí delante de la iglesia. Y le pregunta: hermano Jim, ¿cree usted en el bautismo del Espíritu Santo? Y el hermano le contesta: amén. ¿Cree usted en el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de los pecados? Y el hermano contesta: amén. ¿Cree usted? Y le empieza a hacer varias preguntas de doctrina bíblica delante de la iglesia. ¿Cree usted en el nacimiento virginal? Amén. ¿Por qué? Porque el profeta llegó a hablar eso. Él llegó a decir, dijo: tenemos ministros que no creen ni siquiera que Jesús nació de una virgen. Tenemos ministros que no creen en sanidad divina. Imagínense tener ese tipo de ministros. Ministros que no creen sanidad divina, que no creen alabar a Dios con música, que no creen esto y que no creen aquello. Pues entonces, ¿en qué cree? ¿Ve? Y antes de ordenarlo, el profeta los cuestionaba. Y cuando ya los iba a ordenar, le hablaba al ministerio que estaba conformado por todos estos hermanos que ya mencioné, para imponer las manos sobre ese nuevo ministro. Esto tiene orden, santos. Usted podrá decir: pastor, ¿por qué nos predica eso? Porque quiero que conozca usted el orden bíblico y el orden en el mensaje. Porque si no, cualquiera viene y se autounge, ¿sí? Y entonces ahí usted lo va siguiendo. Dice: hermano, es que está predicando de Dios la palabra. Sí, entonces si el día de mañana viene alguna hermana y también se autounge, usted va a ir detrás de ella. Porque no, hermano, es que está predicando la palabra. Usted es un ciego y la Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. Palmas a nuestro Dios. Usted tiene que pararse por lo que es, amén, la palabra de Dios. Por eso es mi consejo a los ministros, y se los he dicho: cuando prediquen algún tema, empápense del tema. Y les he dado el ejemplo: si van a predicar del Espíritu Santo, empápense todo lo que la Biblia habla del Espíritu Santo, todo lo que el mensaje habla del Espíritu Santo, para que tengan un panorama completo de lo que están hablando. Porque si no, agarran solamente una porción y van sí a poner la pieza donde no corresponde. En el mensaje, cristianismo contra idolatría, si me lo tienen listo, hágame una señal, por favor. Sí. Cuando el profeta va a ordenar al hermano Jim Sink al ministerio, y escuche esto, está ordenando a un maestro en las escrituras. ¿Ve? Porque hasta eso, en ocasiones, se ordena al ministro y no se sabe ni para qué se le ordena. Cuando yo ordeno a un ministro, siempre le pregunto: ¿cuál es tu ministerio? Y no porque yo lo ignore, ya lo miré, y miré su capacidad, miré su desarrollo, pero quiero saber si está seguro de lo que está haciendo. Y se los he preguntado: ¿eres pastor? No. ¿Eres profeta? No. ¿Eres maestro? No. ¿Eres un apóstol? No. ¿Eres evangelista? Sí, hermano, soy evangelista. Yo sé que es un evangelista.
pero lo estoy llevando a través de los ministerios a ver si sabe dónde está parado. Porque si yo sé que es un evangelista y me dice que lo ordene para pastor, no lo ordeno. No lo puedo ordenar porque está fuera de lugar. ¿Ve? Tengo que ordenarlo conforme al llamado que Dios le dio en su vida. Porque si no está seguro de su llamado, ahorita me dice que es evangelista, mañana me dice que es pastor, al rato me va a decir que es apóstol y al rato me va a salir con que es profeta. Brincando de un lugar a otro, más brincando. Cuando el profeta predica, amén, el mensaje él es claro y él dice, los ministerios no se mezclan. Y él lo llegó a decir, dijo, yo nunca fui un pastor próspero. El hermano Branham le hizo la lucha a ser pastor. Dijo, nunca fui un pastor próspero. ¿Por qué? Porque no era su llamado, no era su ministerio. Entonces, la iglesia tiene que conocer esto. Hágame la señal si tenemos listo. Vamos, escuchemos. Cristianismo contra idolatría va a ordenar a un ministro que es un maestro. Y cuando le diga pausa, me lo pare en pausa cuando lo interrumpa yo. Adelante, por favor. Vamos a esperar que nos den la señal, que están listos. Cristianismo contra idolatría, predicado. Juan pequeño, si usted es una bandera, si usted es solo un hermano que no tiene su cuerpo de ustedes, vaciará el alma de ustedes, vaciará el corazón de ustedes de todo. De ustedes, vaciará el alma de ustedes, vaciará el corazón de ustedes de todo lo de este mundo y de todos sus placeres. Entonces Cristo, ustedes resucitarán con Él. Si ustedes no han sido bautizados en el nombre de Jesucristo, hay aquí una pila bautismal llena de agua, y cuando ustedes salgan de esa agua, ustedes se levanten para andar con Cristo en una vida nueva. Ustedes entonces están muertos, ya no son más. El temperamento y todo ha desaparecido. Ustedes son una nueva creación en Cristo. Luego Él los levanta por el Espíritu Santo y los sienta en lugares celestiales con Él, muy por encima de todos los poderes de este mundo. No importa cuán pequeño, si usted es una lavandera, si usted es solo un hermano que no sabe su ABC, no importa. Okay. Algo está pasando. No entiendo yo aquí arriba nada de lo que se está hablando. A ver si, por favor, me ayudan con eso porque no entiendo. ¿Ustedes sí entienden? ¿Sí? Si entienden, levante la mano. No se está entendiendo, hermanos. A ver, vamos a ecualizar. Vamos a ver los técnicos que están en sonido. Disculpen esta falla. De ustedes, vaciará el alma de ustedes, vaciará el corazón de ustedes de todo lo de este mundo y de todos sus placeres. Entonces Cristo, ustedes resucitarán con Él. Si ustedes no han sido bautizados en el nombre de Jesucristo, hay aquí una pila bautismal llena de agua, y cuando ustedes salgan de esa agua, ustedes se levanten para andar con Cristo en una vida nueva. Ustedes entonces están muertos, ya no son más. El temperamento y todo ha desaparecido. Ustedes son una nueva creación en Cristo. Luego Él los levanta por el Espíritu Santo y los sienta en lugares celestiales con Él, muy por encima de todos los poderes de este mundo. No importa cuán pequeño, si usted es una lavandera, si usted es solo un hermano que no sabe su ABC, no importa quién sea usted está en Cristo triunfante sobre todas las cosas, y su autoridad está por encima de todo demonio y todo poder que el diablo tiene. Usted está triunfante en Cristo. Mientras tienen sus rostros inclinados, yo sé que hay un hermano que vino aquí esta mañana, el hermano Slink, creo que ellos lo llaman Jim Sink, que creo que es, y nuestro hermano aquí es reconocido como un maestro de esta palabra. ¿No es así, hermano Sink? Vamos a poner manos sobre él esta mañana antes que oremos por los enfermos, para ordenarlo como un ministro, uno de nuestros hermanos, para que vaya a las iglesias a predicar.
Ok, fíjese bien, es un maestro en las Escrituras y así lo va a ordenar como maestro. ¿Sí? Importante esto. Soltamos. El Evangelio. Hermano Jim Sink, por favor, viene usted aquí al altar. Venga, hermano Neville. Hermano Johnny Jackson, ¿está usted aquí? O cualquiera de los otros ministros de esta fe. El hermano Jim Sink, que está aquí, cree en este Evangelio que nosotros predicamos, el Hijo de Dios. Cree que verdaderamente es el Hijo de Dios nacido de virgen. ¿Es verdad eso, hermano Sink? Está llamando a los ministros que están allí porque van a hacer la ordenación. ¿Ve? Son ministros que ya fueron ordenados, los va a ordenar. Ahora, los está llamando, ¿por qué? Porque ese es el presbiterio, ese es el consejo de ancianos. Soltamos. ¿Cree usted que Él murió y resucitó el tercer día triunfando sobre todo y está sentado a la diestra de Dios, en el centro del poder de Dios en las alturas, viviendo siempre para interceder para nosotros? ¿Cree usted en el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados? ¿Cree usted en el bautismo del Espíritu Santo de la manera que Dios lo da, con señales y prodigios, siguiendo al creyente? Él cree eso, y yo creo que Él vivió una vida que es irreprochable delante del pueblo. Él predica aquí en la iglesia con frecuencia, y yo me doy cuenta que es un hombre maravilloso de Dios. Ahora, a esta iglesia hay un hombre aquí que tenga una palabra que decir. ¿Qué está haciendo? Lo estoy cuestionando. Está preguntando, ¿cree usted esto? ¿Cree esto? ¿Cree esto? ¿Cree esto? Puras doctrinas bíblicas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no se puede ordenar a alguien que no se sabe ni lo que cree. Que hoy dice que cree una cosa y luego mañana no, siempre ya no la creo, ahora creo esta otra. Lo está cuestionando. ¿Ve? Imagínese un ministro que predica que no es necesario el bautismo en agua. ¿Por qué? Porque él leyó en la Biblia que el ladrón en la cruz no se bautizó y de ahí agarra la doctrina y dice, no es necesario. Ese ministro no está preparado para ser ordenado. ¿Ve? El ladrón no fue bautizado porque no se alcanzó a bautizar. Cuando dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa fue la oportunidad de él. Él ya no tuvo la oportunidad de ser bautizado. Pero usted que tiene la oportunidad de ser bautizado, ¿por qué no es bautizado? El ministro tiene que enseñar esas cosas. Soltamos. Decir en contra del hermano Sink, dígala ahorita o calle para siempre. ¿Cuántos creen que con la predicación de este mensaje y esta palabra que el hermano Sink, y ustedes creen que por medio del testigo del Espíritu Santo, que el hermano Sink debería ser ordenado y enviado de esta iglesia aquí como un ministro del Evangelio para proclamar estos mensajes como el que se ha predicado esta mañana para cualquier parte que él pueda ir en el mundo a donde el Señor lo envíe? Levanten sus manos y digan, estaré orando por usted, hermano Sink, Dios los bendiga. Inclinemos nuestros rostros. Hermano Neville, por favor, ponga sus manos sobre el hermano Sink mientras usted pone su mano. Lo presenta a la iglesia y le dice a la iglesia, ¿creen ustedes que este es un hombre digno de ser ordenado? Esto tiene un orden, santos. ¿Ve? ¿Lo han visto que es un hombre que tiene un llamado de Dios en su vida? ¿Que es un hombre correcto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a imponer manos sobre él. Soltamos. En la Biblia, nuestro Padre Celestial, te traemos a ti esta mañana un hombre que ha sido sacado de la corrupción de este mundo. Se ha considerado muerto a sí mismo y ha aceptado a Cristo como Salvador. Ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo. Un hombre que ha sido sacado de la corrupción. Un hombre nuevo. ¿Por qué? Porque asómbrese, ¿verdad? Hay ministros que no tienen autocontrol de su vida. Nomás es cuestión, ¿verdad?, de que, como decimos aquí, le enciendan la mecha y estalla, truena. Cuando el profeta predica el mensaje, amén,
respecto a la estatura de un varón perfecto, él dice, templanza es control de sí mismo. Que usted pueda bajarle 2, 3 rayitas a su temperamento, usted lo puede controlar. Pero si usted suelta la lengua porque no, es que me agarraron cansado, lo agarren cansado, descansado, usted tiene que tener control. Y un ministro que no tiene control es un peligro, porque en cualquier momento va a soltar la lengua y va a ofender a medio mundo y va a herir a medio mundo, porque no tiene control, no tiene una templanza en su vida. El colmo de los colmos, cuando nos damos cuenta que hay ministros que cachetean a la esposa. Ministros que han sido infieles a la esposa. Ministros que todavía hablan cada cosa incorrecta. Esposas de ministros que sufren en silencio. Agravios. Porque hay, y ahora sí voy a decir entre comillas, hay ministros que todavía golpean a la esposa. Que todavía andan trasnochándose y otro día vienen como si nada. Ministros adúlteros y que la esposa sufre en silencio, porque lo primero que le dicen a la mujer, tú tienes que guardar silencio porque somos soberanos aquí en la iglesia y nadie se puede meter con nosotros. Y la mujer siente que ¡paz! Que está callada. ¿Por qué? Porque la doctrina esa de la soberanía en la iglesia la han aplicado mal. Y es cierto, no crea que estoy hablando nomás al aire. Mujeres, esposas de ministros que sufren en silencio. No sé a cuánto les tocó a ustedes ver hace tiempo atrás en las redes sociales, donde un ministro está sentado y va a hacer su programa y la esposa no está grabando bien y la golpeó. El asunto es que ya estaba la grabación saliendo en vivo. Y después el hombre arregló todo con que no, discúlpeme, es que me ganó la ira. ¿Cómo que le ganó la ira? ¿Es que no tiene un Espíritu Santo para tener un autocontrol? Ordenar a ministros pedófilos, a ministros ladrones. Y así los ordenan. Hermano Branham le pregunta a la iglesia, ¿este hombre es digno? Porque lo vamos a ordenar. Estoy hablando del tema imposición de manos, porque esto es bíblico y está en el mensaje. Mientras las iglesias sigan predicando la soberanía de manera incorrecta, ellos son la máxima autoridad, pueden hacer y deshacer y nadie les puede decir nada. Siempre tiene que haber alguien de donde salieron ellos que se responsabilice de ellos. Y si yo estoy fuera del mensaje, entonces también Pablo estaba fuera del mensaje, porque Pablo tenía intromisión en las iglesias que a él le habían costado. Y lo menciona, y llega el momento que dice, así como ordené en todas las iglesias. Y así como se va hasta la iglesia de los Corintios y dice, suéltenme a ese,
en las manos de Satanás, dijo. Yo no estoy allí, pero suéltenmelo. Si usted observa cómo movía el profeta el ministerio, por eso en el mensaje poniéndonos al lado de Jesús, en mensaje humillaos a vosotros mismos, y en otros mensajes menciona a todos estos ministros que fueron ordenados allí en el tabernáculo. Y los menciona como sus hijos. Los menciona como iglesias hermanas. Los menciona como pastores asociados. Y llega el momento que los menciona, sí, como hijos que salieron de la iglesia madre de Jeffersonville. Estos son pedazos de carne para águila, no para pollos. Porque eso está en el mensaje. No podemos quitarle al mensaje. ¿Soltamos? Ponga su mano Resucitado sobre con la la Biblia. promesa de recibir el Espíritu Santo y ahora está en lugares celestiales y siente un llamamiento en su vida para el ministerio. Oh Dios, como ancianos de esta iglesia, como la asamblea y los superintendentes generales y los demás para vigilar la manada, Como ancianos de esta iglesia y superintendentes del rebaño, vamos a ordenar al hermano Jim Sink en el ministerio. Hay un orden, hermanos, para esto. Por supuesto, el orden cuesta. El desorden, a veces se da de la noche a la mañana, no hay ningún problema. Soltamos. de la cual el Espíritu Santo nos ha hecho que cuidemos la manada, levantando sus manos, sabiendo que el hermano Singh es un hombre justo. Nosotros pues ponemos manos sobre él, el hermano Neville y yo, como tus ancianos, y con esto oramos por fe y ordenamos al hermano Jim Singh en el ministerio de Jesucristo. Concédelo, que él sea lleno con el poder de Dios, que él nunca se comprometa, que él gane almas para ti. Lo ordenamos en el ministerio en el nombre de Jesucristo. Porque todo lo que se haga de palabra o de hecho se tiene que hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. A estos hermanos, en varios mensajes los va a mencionar. Es más, hay mensajes de servicio de fin de año en el tabernáculo Branham, donde estos ministros estaban allí sentados. Y el profeta lo habla. Dice, aquí los tenemos, vamos a tener un culto de fin de año. Dice, va a predicar el hermano fulano y el hermano sutano y el hermano sutano. Todos esos ministros estaban ahí sentados. ¿Por qué? Porque lo llega a decir, los ordenamos de aquí. El mensaje ordenación, si lo tienen listo, me da la señal y voy a ir terminando, voy a ir cerrando. Para que ustedes vivan eternamente. Cristo murió para que el hombre viva de nuevo, y eso únicamente tiene vida, es en Cristo. Miren, estas expresiones exteriores, y nosotros vemos al hermano McKinney, quien es un ministro ordenado metodista, quien ha visto la luz del Evangelio completo. Creemos que él es un hermano amable, tiene una linda familia, y él ha venido a nosotros, y él está tratando de reunir un grupito allí en Ohio, con el hermano y la hermana Dausch, y con el resto de los hermanos allí, y nosotros lo amamos aquí, y nosotros creemos que él es un hombre llamado por Dios. Así que, como nosotros lo hicimos, Está reuniendo un grupito de hermanos allí en Lima, en Ohio. ¿Sí? Los hermanos Dausch, que venían al tabernáculo Branham, pero estaban a distancia como de 5 horas. Ahora están allá levantando una obra. Pero el que va a estar al frente de ellos está allí porque va a ser ordenado allí. Soltamos. con el hermano Jim Singh,
con el hermano Graham Snelling, con el hermano Junior Jackson, con el hermano Willard Grace, con cada uno que nosotros enviamos aquí. Nosotros nos traemos delante de esta congregación dando este testimonio de la manera como ustedes lo han oído, imponiéndole las manos que nosotros creemos que son llamados por Dios, y damos nuestra aprobación en ello y pedimos que las bendiciones de Dios vayan con ellos. Ustedes traten de encontrar algo diferente a eso de la Biblia. Si lo hacen, sería algo que no está en la Biblia. Esa es exactamente de la manera que lo hicieron en el tiempo de la Biblia. Era por imponerles manos en la ordenación. Ellos les imponían manos a los diáconos y los colocaban en la iglesia. Todo era por imposición de manos, no haciéndolos. Dice, esto es algo que está en la Biblia. Por eso él hacía eso, porque lo sacaba de la Biblia para hacer la ordenación. ¿Ok? Porque esto tiene que tener fundamento. Soltamos. Firmar un montón de papeles y uniéndolos a un cierto credo o algo de esa manera. Ellos imponían manos, le permitían salir libremente en el Espíritu y lo encomendaban. Amén. Dios lo dirigía de la manera que Él quería. Eso es todo. De esa manera queremos que se hace. Hermano McKinney, estamos contentos esta noche al verlo venir de la manera que usted ha venido y por lo que usted está tratando de hacer para llevar a cabo algo para Cristo. Y nosotros no excluimos del compañerismo a ninguna iglesia, a ningún miembro de alguna iglesia metodista, bautista, presbiteriana, católica, cualquiera que pudiera ser. Nosotros creemos que el Espíritu de Dios lidia con el individuo. Y en toda iglesia hay cristianos por todo el mundo eclesiástico, así llamado hoy en día. Yo creo que hay metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos que aman a Dios, y lo poco que ellos saben de Él, ellos lo viven tan cerca como pueden, tan cerca como a ellos les es posible o se les ha enseñado a vivir. Alguna gente piensa que todo lo que tiene que hacer es solo poner su nombre en el libro y unirse a la iglesia, que eso es todo lo que necesita hacer. Mamá pertenecía a una cierta iglesia, papi pertenecía a una cierta iglesia. Bueno, eso, ¿ven? Eso es todo lo que saben hacer. Pero Jesús le dijo a este principal de los judíos, como esta mañana, el que no naciere de nuevo ni siquiera puede ver el reino de Dios. No importa a qué iglesia ustedes pertenezcan. Y él dijo, habló del nuevo nacimiento. Él dijo, yo, un hombre viejo, ¿puedo acaso entrar en el vientre de la madre y demás y nacer de nuevo? Él dijo, tú eres un maestro de Israel y no... Está hablando acerca de cómo es que están ordenándolos, ¿sí? No hay necesidad, dice, de que tengan que firmar un montón de documentos, ¿verdad?, para estar sujetos a un sistema. Porque no se está hablando de un sistema denominacional, se está hablando de un trabajo, sí, que tiene fundamento para crecimiento de la obra de Dios, para que la obra de Dios avance en la tierra. Todo esto, ¿verdad? Sí, es algo que repercute en que Dios, ¿verdad?, bendiga, sí, su obra. ¿Por qué? Porque el trabajo es mucho, ¿verdad? Y no lo podemos hacer en un solo punto. El crecimiento se tiene que dar, pero se tiene que dar, sí, con base en la Biblia, con base en el mensaje. Y cuando se estructura así, vendrán vientos, vendrán tormentas, venga lo que venga, permanecerá la obra de Dios. ¿Por qué? Porque está fundamentado en la roca. Que vengan los músicos. Cuando existe una estructura ministerial, familiar, a nivel nación, cuando existe una estructura, ¿ve?, no le hace cuánto vengan, ¿verdad?, si los vientos, no le hace cuánto vengan las tormentas, va a permanecer porque tiene fundamento, ¿ve? Pero cuando no hay un fundamento sólido, ¿ve?, entonces sí, se hace una ruina de aquello. ¿Por qué? Porque
no tiene un fundamento sólido. Yo fui ordenado al ministerio hace 40 años y fui ordenado conforme a esto. Y me hicieron poner mi mano en la Biblia y me ungieron para el trabajo que yo tenía que hacer. Por eso han pasado 40 años y Dios aquí todavía me tiene por su gracia y su misericordia, porque me levantaron con fundamento, con estructura. Ministros con más experiencia que yo para ordenarme al ministerio y decirme cómo tenía que hacer el trabajo. Si no hubiera sido así, ya cualquier viento de doctrina me hubiera visitado y quién sabe dónde andaría yo y dónde trajera la iglesia. Pero tenemos fundamento, tenemos base. Está en esta palabra, está en este mensaje de restauración, y eso nos ha ayudado a permanecer firmes por gracia y misericordia de Dios hasta que Jesús venga. Que Dios nos tenga en esta tierra. Palmas a nuestro Dios. Así de que esto es, ¿verdad? Para que sepamos que hay un orden, hermanos. Que las cosas no se hacen nomás porque fulano de tal quiere que. No, aquí hay un orden. ¿Ve? Por eso, ¿verdad? Yo soy delicado con esto. Porque lo que va a ser puesto en las manos de nuestros ministros son almas. Almas por las cuales Cristo murió. ¿Ve? Y necesitamos gente que pueda estar bien estructurada para que pueda soportar lo que venga en el camino. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios. Algo tan valioso en la vida del ministro como ser honesto. Ser honesto donde lo ven y donde no lo ven también. Ser honesto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se encargará de vindicar cuando las cosas están hechas correctamente. Vamos a impartir la bendición de Dios. No sé si estamos listos, creo que sí. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y nos preparamos para recibir la bendición de Dios. Después de esto, si tienen peticiones de transmisión, háganmelas llegar para orar por ellas. Y así continuamos. ¿Estamos listos? Levantamos nuestras manos al cielo. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai veishmereja. Yaer Adonai panaveleja vijuneja. Isa Adonai panaveleja veyashem leja shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, dice: yo los bendeciré. Señor, bendigo a mis hermanos, mis hermanas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenemos